Pues la novela narra el último viaje de Santiago en vida, que pasa por Hispania. Como cuenta la tradición, Santiago fue el primer discípulo de Jesús que salió de Jerusalén y se dirigió a los confines de la tierra. Los confines de la tierra en esa época era el Finisterre, Galicia. La leyenda cuenta que allí está enterrado Santiago, pero jamás se había narrado cuál pudo ser el camino que hizo por España. Se conocen aspectos como la aparición de la Virgen en el Pilar, la cuestión de Padrón, cómo llegó la barca de piedra, Musía, pero hay un recorrido que de alguna manera determina los caminos de Santiago que existen en la actualidad, que es el que yo intento trazar poniendo a Santiago como protagonista. Bueno, la presencia de Santiago en España es, ante todo, cuasi mítica. Sí que hay alguna pequeña documentación sobre su sepultura, que es en Santiago de Compostela, que es el lugar de peregrinación más importante del mundo. Pero sí que hay leyendas, mitos, hay recuerdos de distintas presencias de Santiago vivo en Hispania. En la novela arrancamos con Santiago atracando en Cartago Nova, pasando por la actual Granada, Málaga, Cádiz y Hispalis en Sevilla, haciendo la Ruta de la Plata para después de Mérida y Cáceres dirigirse hacia la izquierda por Portugal, cruzar el Tajo, cruzar el Duero y llegar a Galicia, donde se produce buena parte de la novela. Y después hay una especie de vuelta por el actual Camino de Santiago, con un momento fundamental, que también es fundamental para la historia de España, que es la aparición de la Virgen a Santiago en Zaragoza, que es de donde surge el mito fundacional de la Virgen del Pilar. Son los dos patronos de España, y la novela concluye con Santiago regresando a través de Tarraco a Jerusalén, donde la tradición afirma que fue el primer apóstol asesinado. Pues debo decir que casi todos los personajes son reales. Evidentemente Santiago, sus dos discípulos Teodosio y Atanasio, que son los primeros obispos en España. También otros personajes que aparecen en el libro, Cecilio, Salomé, María, son reales, aunque yo les coloco en otras actitudes y en otras latitudes. No está demostrado no se puede demostrar que la Virgen viniera en carne mortal a España en 3 ocasiones, evidentemente, aunque la tradición religiosa sí que lo muestra. Los personajes son reales, la trama es verosímil, pero hay un componente claro de magia, de brujería, de misterio. Pues Santiago es probablemente el discípulo más valiente de Jesús. Y es el hombre que se atreve a ir a donde nadie nunca fue, al final del mundo, donde la tradición decía que las aguas se cortaban y aparecía el abismo. Es el hombre que deja todo, familia, hijos, y abandona para nadie sabe qué. Y la historia ha demostrado que su viaje en sí fue un fracaso. No hay restos históricos de la presencia de Santiago, ni de que fundara muchas iglesias, ni que bautizara a mucha gente. Pero, a la vez, con el paso del tiempo, su presencia, en este caso su tumba en Santiago de Compostela, ha motivado el mayor movimiento de peregrinación de la historia de la humanidad. Mayor que el de Roma, mayor que el de Jerusalén, y me atrevería a decir que mayor que el de la Meca. Cada año son cientos de miles de personas los que peregrinan a Santiago por los distintos caminos. Hay caminos hasta en América que llegan a Santiago. Santiago, como camino, configura también la construcción del continente europeo. Y Santiago es una figura mítica para entender la Reconquista y para entender la unidad de España. También es verdad que ha sido utilizado, y mal utilizado en algunas ocasiones, por algunos adalides de esa unidad. Con Costrina. Bueno, eso es una idea que se nos ocurrió a ambos y que creíamos que iba a ser divertido también para el lector, y creo, sinceramente, que cuando acaben de leer las páginas escritas por Jesús bastante, se reirán mucho con las escritas por Nieves con Costrina. La historia de Santiago es verdad. No hay una base histórica para delimitar que estuvo realmente en vida en España. Hay muchos restos que pueden permitirnos hacer el viaje que hacemos en este libro. Pero también es cierto que hay muchas historias que se han utilizado, muchos mitos, muchas leyendas, para construir una imagen falsa de Santiago, de España, el Santiago Matamoros, el Santiago que solo defiende una forma de entender el mundo, que casa poco con el Santiago Apóstol
que es el que acompaña a Jesús en los grandes momentos de su vida. Es el único de los tres que está presente con Jesús en el Huerto de los Olivos, cuando la transfiguración, en el momento en el que Jesús les dice que va a morir. Se lo confiesa a Juan, a Pedro y a Santiago. Santiago es el primer mártir de los apóstoles de la Iglesia. Es un personaje fundamental y el único del que se conoce una tumba fuera de los confines de Jerusalén, con Pedro, que está en Roma. Pedro en Roma, Santiago en España, ahí se configura la fe cristiana, ahí se configura la Iglesia católica, que 2000 años después sigue estando presente en todo el mundo y es la religión con más seguidores de la Tierra. La novela está casi pensada para que fuera una película o una serie, porque es una novela de viajes, es una novela trepidante en el que los personajes se van descubriendo poco a poco, donde también hay marchas atrás, pero creo que el ritmo se mantiene bastante bien y creo que hasta el final el lector que conoce quién es Santiago, a dónde va y cuál es su final, se va a sorprender de muchas cosas. Yo creo que es complicado hacer una novela de un personaje histórico como Santiago que sorprenda y que no deje a nadie indiferente, incluso a creyentes y a no creyentes. Yo creo que es una novela que bien podría ser una película o una serie, sí. Pues la novela tiene su origen en Santiago de Compostela en enero de 2009, creo recordar. Venía de presentar otra novela, Cisma, y tenía una cita para desayunar con el arzobispo de Santiago, con Julián Barrio, y antes me refugié, porque era un día de perros, en la catedral, que estaba recién abierta en ese momento, no había nadie. Pude bajar hasta el camarín donde están los restos de Santiago y estuve 45 minutos absolutamente solo con el apóstol, en silencio y pensando. Y de ahí surgió la idea, porque hay tantísima gente que acude hasta allí a venerar los restos de alguien que murió y muy pocos saben cómo llegó hasta allí. Y yo creo que eso fue importante y durante mucho tiempo estuvo latente la idea, se fue trabajando. He tenido acceso a muchísima documentación, a toda, creo, la que está disponible sobre la vida de Santiago y la verdad es que yo creo que al menos damos muchas respuestas a aquellos que quieran encontrar preguntas sobre Santiago, sus orígenes y su presencia en España.